Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Vemos que se siguen ahorita aquí conectando, pero pues por respeto a todos los que se conectaron puntualmente, les damos la bienvenida y pues un tema bien interesante en manos de pues de un experto que lleva muchos años en este tema, que él se dedica a ayudar a las personas a construir sus sueños. Él es Juan Pablo Vázquez, es asesor experto en finanzas. Tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos meses y me encantó la asesoría financiera que me proporcionó. Y le comentaba, le dije, mire, Niken, la verdad es que trabajamos mucho la parte del pilar financiero, pero muchas veces desconocemos cómo poder realmente tener esas finanzas saludables, cómo poder generar esos ingresos que se van dando, cómo poderlos optimizar. Y la verdad es que en esta plática que él nos preparó, nos va a poder dar una gran idea y herramientas de cuál sea nuestro camino. Y la excelente noticia es que pues también a todas las personas que están en México, de la mano nos va a poder dar una asesoría personalizada donde ya en base a la necesidad específica de cada quien, él nos pueda plantear, bueno, te pueda plantear a ti, qué es lo que más te convenga. Pues, Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación, gracias por tu tiempo en la preparación de esta plática. Te presentamos a todo lo que es Grupo Jofu, Grupo Katana y varios grupos aquí dentro de Niken, que por aquí se van a seguir uniendo. Y pues, adelante, es tuyo el micrófono y muchas gracias por aceptar estar con nosotros esta mañana. Está apagado tu micro. Perdón, para que se vea que es transmisión en vivo. Muchísimas gracias, querida Ana. En aquella ocasión tuve una gran aprendizaje como tal, fue una gran asesoría y siempre me encanta como tal dar este tipo de asesorías a gente que tiene un impacto tan positivo y realmente yo me siento el día de hoy bastante pues honrado de poder participar con gente que está impactando de manera tan positiva a la salud de las personas, que está impactando de manera tan positiva a la economía, a la ecología, al ambiente, a las familias, a través de una cultura, de una filosofía maravillosa de Niken. Quiero comentarles que yo soy un cliente de Niken y me encanta definitivamente el agua y pues muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes, darles esta plática y pues por ayudarnos a estar en el mismo equipo y ser parte de este cambio del mundo y generar un entorno mucho más extraordinario. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del tema que se llama los 4 puntos cardinales de las finanzas. ¿Por qué los 4 puntos cardinales de las finanzas? Bueno, es importante como tal conocer, ahorita van a entender el por qué escogí este nombre como tal. Y entonces me gustaría comenzar mi plática con eh, una gran frase de esta gran película En busca de la felicidad, que dice, no dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Y me encantaría que viéramos un pequeño video. Eh, Solo que, bueno, no es este el video. Entonces, a ver, acá está, es este de aquí. Entonces, bueno, me encantaría que viéramos un pequeño video. ¿Qué? Sábado. ¿Y sabes qué pasa los sábados? Sí, ¿Qué? el baloncesto. ¿Quieres ir a jugar baloncesto? Sí, Eso es. Y luego me puedes acompañar a vender un aparato. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? no. Me estoy volviendo un profesional. Ah, Soy un profesional. así se hace. Sí. No sé, tal vez llegues a ser tan bueno como yo. Aunque en realidad yo estaba abajo del promedio. Tal vez tú sí llegues a ser bueno. Podrías mejorar. Eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto, y no quiero que te la pases jugando día y noche. Sí, ¿Sí? Tira. Tira, hijo.
Oye, ¿Qué? jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Vamos. Entonces, bueno, es una gran filosofía. No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si quieres algo, ve por ello. Es una gran filosofía. Si me permites, déjame platicarte rápidamente de mí. Yo durante mucho tiempo, pues viví la vida que muchas veces la sociedad nos indica vivir. Estudiar, casarnos, tener como tal un buen trabajo, tener un buen sueldo. Y al final de cuentas, cuando yo viví lo que la gente me permitía o lo que la gente me decía que tenía que vivir, pues llegué a ser feliz. Sin embargo, no tuve realmente la plenitud. ¿Qué fue lo que pasó en algún momento? Por distintas razones de mi vida, estaba en problemas, en situaciones financieras no del todo buenas, estaba en situaciones personales no del todo buenas, tenía un familiar que estaba muriendo, o sea, tenía muchos problemas por muchos lugares, y entonces yo decidí empezar a hacer un viaje que cambió mi vida, el viaje El Camino de Santiago. Y aquí descubrí que la mejor manera de vivir mi vida, y eso es lo que nos mencionan los principales gurúes en cualquier área financiera, deportiva, social, en cualquier área, la gente que se anima a vivir sus sueños y a vivir como tal sus pasiones es la gente que en realidad tiene la capacidad de transformar al mundo. Y entonces ustedes están transformando al mundo. Algunas de mis pasiones, el senderismo, la espiritualidad, la meditación, el desarrollo humano. Tuve la oportunidad de certificarme como coach internacional en la ciudad de Barcelona. Tuve la oportunidad de poner una empresa de desarrollo humano a través del contacto de la naturaleza. Y tuve una gran oportunidad. El estar frente a gente, el estar frente a público como tal, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y es algo que siempre me ha apasionado. Y el poder llevar a cabo capacitaciones hacia la gente y ayudarlas a construir la vida de sus sueños y a generar la mejor versión de cada uno de ellos, definitivamente fue lo que entre mi socio y yo nos permitimos para llevar a cabo la consultoría de Crecer tus finanzas. Y entonces, realmente desde las 8 áreas del ser humano, poder llevar el crecimiento y generar la mejor versión de cada uno de nosotros. Y definitivamente el área financiera no podía estar peleada ni podía estar fuera. Entonces, bueno, con base en esto que les comento, pues, tres nociones son imprescindibles ante cualquier camino? Ante el camino de la felicidad, ante el camino de los sueños, ante cualquier camino es importante saber tres puntos importantísimos. La orientación, saber en dónde estamos parados. El destino, es importante saber hacia dónde vamos. Si no tenemos como tal ningún destino, ya llegamos, no nos preocupemos. Si no sabemos a dónde vamos a ir, seguramente ya llegamos. Y el rumbo, no nada más es importante el destino hacia dónde vamos a llegar, sino cómo es que vamos a llegar a ese destino. Entonces es bien importante. Ahora, ¿cómo esto impacta en la parte de las finanzas? Cambio de creencias, y estos son los 4 puntos cardinales, y así es como varios de los gurúes financieros lo han mencionado. Cambio de creencias, control en las partes de las finanzas, ahorro, que es el blindaje, e inversión y crecimiento. Si esto lo viéramos como el cuerpo humano, ustedes que tienen tan buen desarrollo hacia el cuerpo humano, si esto lo viéramos como el cuerpo humano, imagínense que la parte de cambio de creencias es la parte mental y la parte de nuestro corazón, que la parte del control de finanzas es lo que hacemos como tal con las manos. Y para que podamos dar pasos firmes y para que podamos caminar de manera adecuada hacia nuestro desarrollo, pues necesitamos dos
dos piernas muy fuertes. Una de las dos piernas es el ahorro, es el blindaje, y la otra pierna muy fuerte es la inversión, es el crecimiento. Y entonces vamos a ver estos 4 puntos cardinales y empecemos con el cambio de creencias. Me gustaría de manera muy rápida que hiciéramos de manera brutalmente honesta, si pueden tomar un papel y lápiz y poder indicar de estas aseveraciones, ¿cuáles de ustedes consideran que son ciertas? Si consideran que alguna de estas aseveraciones es cierta, perfecto, nos ponemos un -1. No importa, no hay que juzgar, no hay que decir, oye, eso está bien, eso está mal. No, simple y sencillamente es lo que es, no se puede cambiar como tal. Eso es lo que uno de mis coaches financieros me comenta. Esto del camino del coaching es maravilloso porque siempre tenemos un nuevo coach, siempre tenemos algo más que aprender y siempre podemos aprender de alguien más. Entonces, uno de mis coaches financieros menciona esto, que al final de cuentas una mentira no se puede cambiar, pero sí una verdad. Entonces, les pido por favor que revisen estas distintas aseveraciones y entonces en cuanto las tengan listas y ya tengan como tal su calificación, continuamos. Entonces, pues nada más háganme saber, les leo muy rápidamente. El dinero es malo o se obtiene por algo ilícito. Solo los pobres van al cielo. Los ricos son malos y explotan a los pobres. Prefiero trabajar por amor que por dinero. El dinero y la felicidad no pueden estar juntos. Hay que tener un trabajo seguro y ser empleados. Se requiere trabajar mucho para tener dinero. Hay otras prioridades por encima del... ¿Podemos poner mute, por favor? Hay otras prioridades por encima del dinero. Un trabajo honesto genera poco dinero. Prefiero ser feliz que tener dinero. Ok, entonces ya se deben de haber calificado en este momento. Vayamos justamente a hacer el cambio de creencias. Misma situación, misma dinámica. Ahora, si cada una de estas aseveraciones ustedes están conscientes y realmente convencidos que son ciertas estas aseveraciones, de igual manera no juzgamos, no está bien, no está mal. No, simple y sencillamente, ¿cuál es lo que realmente nosotros pensamos desde el punto de vista más interno? Y entonces nos ponemos un +1. Y entonces, ¿cuáles son estas aseveraciones? El dinero es infinito. Mientras más dinero hay, más trabajos se generan. Los hombres más ricos ayudan a más gente. El universo es abundante incluso con el dinero. El dinero es energía en movimiento. El dinero es tan importante como la familia y los amigos. Una buena calidad de vida no obliga a un gran esfuerzo. El dinero llama dinero. Se puede ser rico y ser feliz y además generar felicidad. El que yo tenga dinero no le quita dinero a otros. En este momento ya debemos habernos calificado y entonces pues hay 10 aseveraciones en la diapositiva anterior, 10 aseveraciones en esta diapositiva y entonces hay que calificarnos. Si estamos debajo de 0, no pasa nada, no hay que juzgarnos, no hay que decir, ay, qué mal, tuve menos de 0, ay, no puede ser. No, es lo que es y estamos justamente aquí para generar como tal ese cambio y para transformar y llevar a la mejor versión de cada uno de nosotros. Si estamos en 0, estamos súper bien porque ya estamos como tal haciendo este camino, ya estamos haciendo este proceso. Ahora, si estamos por encima de 0, realmente estamos increíble y el hecho es ir caminando y lograr llegar a tener el 10 como siempre lo tuvimos en la escuela, como siempre fue nuestro objetivo. Entonces, el primer punto cardinal, ya lo vimos, ¿no? El cambio de creencias, y es importante darnos cuenta que el dinero es bueno, que el dinero es nuestro amigo, que el dinero como tal es infinito y que necesitamos, mientras más dinero generamos, más opciones de negocio también se pueden generar. Ahora vamos a hacer el control de finanzas. Sé que han tenido como tal varios cursos en este punto de la parte de control de finanzas. Ahora, no quiero ahondar muchísimo en el tema para poderles dar información nueva. ¿Cuáles son los principales puntos de un control de finanzas? Economización de gastos, presupuesto mensual y llevar a cabo un registro diario. Ahora, ¿cómo vamos a hacer
si se fijan, estos pasos son concatenados. Esto es, un paso va para el otro, continúa para el otro. ¿Cómo vamos a hacer una economización de gastos? A través de un presupuesto mensual. ¿Cómo se lleva a cabo un presupuesto mensual? A través de tener un registro diario. Ahora, ¿por qué menciono economización de gastos y no ahorro de gastos? Es importante generar esta diferenciación como tal. La economización de gastos es generar o proveer una mayor economía, y esto está enfocado a disminuir como tal gastos. El ahorro como tal es acumulación de un ingreso para posteriormente poderlo crecer. Entonces es importante hacer esa diferenciación en estos términos, y desde hacer esta declaración o este decreto hacia el universo como tal, poder manejar en la palabra como tal adecuada, que tenemos que hacer una economización de gastos para posteriormente llegar al ahorro. Ya llegaremos a este punto. Entonces, bueno, ¿cómo se puede llevar o cuáles son las ventajas o los grandes beneficios de tener como tal un control de gastos? Podemos generar como tal una nube. Esta nubecita, podemos generar una nube que genere como tal una abundancia. Y entonces este crecimiento económico va a tener un impacto, primero que nada, como tal en nosotros. Ahora, una vez que hayamos generado este impacto en nosotros, en nuestra familia, vamos a generar como tal un ahorro de energía. Ah, caray. ¿Por qué un ahorro de energía? Si ustedes mentalmente, económicamente, están en su mejor versión y no están como tal preocupados por el dinero, o no están como tal preocupados por cómo voy a lograr resolver, esa parte es un desgaste energético altísimo. Si ustedes esa energía tienen la capacidad de poderla enfocar como si fuera un rayo láser, como este puntero que tengo aquí en rojo, este puntero láser, si ustedes tienen la capacidad de enfocar toda esa energía hacia su trabajo, hacia su pasión, hacia su crecimiento, definitivamente van a ser un ahorro de energía, no solamente interno, sino en su entorno como tal, y van a generar como tal una optimización de recursos más autosustentables, y esto va a tener un impacto en su economía y van a generar como tal un equilibrio en su entorno global. Entonces, es bastante importante tener esta parte. Entonces, si se fijan, ya hemos trabajado dos puntos: cómo llevamos a cabo el control financiero. No voy a ahondar muchísimo en este punto. Y este es un concepto, o este es un ejemplo de cómo hacer un presupuesto mensual. Ahora, ¿qué es lo que debe de tener como tal un presupuesto mensual? Pues distintos rubros. Por ejemplo, aquí está el rubro de casa. Y entonces en el rubro de casa, ¿qué es lo que necesitamos tener? ¿Qué conceptos tenemos? Renta, hipoteca, limpieza de la casa, reparaciones, jardinería, decoraciones, servicios, etcétera. Entonces, vamos a pensar que tenemos el día de hoy un pago de renta de 10,000 pesos al mes. Estos 10,000 pesos al mes, este es el presupuesto actual. A este presupuesto actual, la intención de generar este control de finanzas, como les digo, es la economización del gasto. Entonces, ok, esto lo puedo modificar de alguna manera, lo puedo compartir, lo puedo eliminar. Pues quizás no lo pueda eliminar, pero quizás sí lo pueda compartir, quizás lo pueda modificar, quizás pueda generar alguna situación que me genere como tal un descuento. Ya logré que me generara algún descuento, ya logré pensar, tener una mente creativa que me permita llevar a un nuevo como tal presupuesto, ¿sí? Y entonces, en lugar de pagar 10,000, voy a pagar 9,500. Oye, pero son 500 pesos, muy buenos. ¿Y cuál es el descuento que estoy teniendo? Pues estoy teniendo un 5% de descuento. Oye, excelente. Warren Buffett, uno de los más grandes gurúes financieros y actualmente uno de los hombres más ricos del mundo, él ha logrado reducir de tal manera su presupuesto mensual que ha generado que su presupuesto mensual sea solamente un 2 o un 5% de su ingreso como tal recurrente. Entonces, se puede seguir trabajando en esta parte de la economía, por supuesto, y es importante tenerlo. Entonces, es importante que esto vayamos registrándolo todos los días y que mes con mes hagamos este presupuesto como tal.
Entonces, bueno, de igual manera en el coche, de igual manera en los hijos, y aquí les puse otros: viajes, gastos personales, gastos en seguridad. En seguridad entra la parte del respaldo, la parte de seguros, la parte de ahorros, la parte de inversiones, en mascotas, en hobbies. Podemos tener distintos presupuestos. Lo importante es ser brutalmente honestos con nosotros, darnos cuenta de cuál es nuestra realidad y poder jugar con nuestra realidad y construir el mundo, construir la realidad que nosotros queremos, y esto que nos lleve justamente a crecer tus finanzas. Entonces, bueno, ya vimos las dos primeras partes: la cabeza, el corazón. Ya vimos la parte de creer, de cambio de creencias. Ahora, ya vimos también la parte del control presupuestal, ya vimos la parte de las manos. Vamos a darle fuerza a las piernas, y entonces vamos a entrar en la primera de las dos piernas: el ahorro. El ahorro, ¿cuál es la fortaleza que tiene como tal el ahorro? ¿Cuál es la definición? Ahorrar es guardar un porcentaje de tus ingresos y vivir con lo que sobra. Esta última frase es importantísima. ¿Por qué es importantísima? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que de repente decimos: ay, pues gané, obtuve con la venta, logré tener un P-Water, logré meter pues alguna venta, logré vender el filtro de aire de Niken, logré vender el colchón de Niken o el termo, y me está generando como tal una muy buena venta, me está generando como tal un muy buen ingreso, y tuve X cantidad, y entonces pago todo lo que tengo que pagar, pago mis deudas, pago como tal todo mi presupuesto mensual, y de repente digo: ok, ahora sí voy a ahorrar, ahora sí voy a invertir. Ay, chispas, ya no me quedó dinero. Bueno, el próximo mes, seguramente el próximo mes lo voy a lograr, y el próximo mes, y el próximo mes, y así se nos puede pasar una vida. ¿Qué pasaría si invertimos el orden? Ok, llegó dinero, vendí ese termo, vendí ese filtro, logré vender un colchón extraordinario, y además de contribuir con un buen sueño y con una buena salud en mi cliente, logré tener un ingreso perfecto. Entonces, este ingreso lo llevo como tal a mi mecanismo de ahorro. Empiezo a ahorrar, empiezo a ahorrar. Ya ahorré un determinado porcentaje como tal, y ahora sí empiezo a pagar todo lo demás. Pago lo que tengo que pagar, hago como tal, resuelvo lo que tengo que resolver, pero ya tengo como tal un ahorro. Y hay muchos distintos mecanismos como tal del ahorro, para poderlo como tal generar. Entonces, es importante tener esta definición, y es bien importante este orden. El orden de los factores aquí sí altera el producto. Entonces, es importante tener aquí un orden adecuado en el ahorro. Ahora, ¿qué hay que tener de consideración en el ahorro? Primero, ¿qué es lo que nos recomiendan muchos gurúes financieros? Tener un ahorro del 10%. Este es un mecanismo bastante adecuado, bastante interesante como tal. Hay gente que dice: no, ¿sabes qué? Yo he logrado ya tener un muy buen presupuesto mensual, y entonces puedo ahorrar más del 10%. Excelente, excelente. Si logras disminuir ese presupuesto mensual, esos gastos mensuales que tienes, y has economizado en ese punto, y aumentas tu ahorro, estás haciendo como tal, dándole más fuerza a tu pierna, una de tus primeras piernas, y tus pasos van a ser mucho más fuertes. Entonces, muy bien. Lo mínimo que se recomienda es el 10%, y de aquí para arriba lo que ustedes quieran ahorrar. Ahora, ¿qué hay que considerar aquí? El tipo de respaldo. ¿Qué necesito? ¿Qué estoy teniendo? Acuérdense que el ahorro es el blindaje. ¿Cómo voy a estar blindado? A través de un gasto de una inversión en un seguro como tal, a través de una inversión en un mecanismo de ahorro propiamente, como tal, en un mecanismo de protección. ¿Qué pasa si el día de mañana caigo enfermo? ¿Tengo el mecanismo necesario para poder ser atendido? ¿Qué pasa si el día de mañana tengo una incapacidad? ¿Tengo el mecanismo necesario para que mi talento no disminuya y que mi capacidad para generar como tal impacto positivo en las personas no se vea afectado? ¿Estoy respaldado? ¿Mi familia está blindada? ¿Mi casa, mi gente está como tal cubierta? Sí, perfecto, tengo un ahorro. ¿Cuánta gente no hay
que gracias a que ha tenido un buen mecanismo de ahorro, llegó la pandemia, los desbalanceó, pero al final tuvieron oportunidad de continuar un crecimiento, de tener como tal una buena infraestructura. ¿Y cuánta gente no hubo que incluso no se vio afectado porque tuvo un mecanismo de ahorro tan bueno que le permitió como tal continuar su vida? Bill Gates menciona que es importante tener un blindaje de por lo menos un año. Entonces, dividir, si ustedes están siendo empresarias, al llevar a cabo empresarios, al llevar a cabo todos los productos de tanta salud que tiene Niken, están siendo dueños de su propia empresa y están como tal invirtiendo en su propia empresa. ¿Qué es lo que nos recomienda Bill Gates? Nos dice, debemos de tener un blindaje de por lo menos un año de nuestra parte financiera personal y de nuestra parte financiera empresarial. Entonces, hay que tener como tal ese respaldo por una situación como la que acabamos de vivir, como la que seguimos viviendo. Y es importante también considerar la moneda. ¿Qué tipo de moneda? ¿Cómo voy a ganar yo a través de mi ahorro? ¿Qué pasa si yo tengo como tal mi ahorro en pesos? El que yo tenga mi ahorro en pesos, ¿tiene algún efecto? ¿Me va a dar como tal un crecimiento? ¿No me va a dar un crecimiento? ¿Voy a tener como tal alguna protección? Igual y no, igual y mi peso no está protegido con términos de la inflación, igual y sí está protegido o lo puedo proteger con otro tipo de mecanismos, quizás otro tipo de divisas, quizás ahorro en otro tipo de monedas, quizás ahorro en otro tipo de cambio. Entonces es importante conocer este tipo de situaciones y como tal generar este tipo de respaldo, como tal, estas tres consideraciones. Ahora, ¿qué tipos de ahorro tenemos? Un ahorro a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Cuáles son las intenciones de tener como tal un ahorro a corto, a medio y a largo plazo? Imagínense que queremos viajar y para viajar hay una manera bien bonita que pues viajar como pobre y viajar como rico. Y de hecho muchas empresas nos dicen, no nos lo dicen de esa manera, pero nos dicen, por ejemplo, ¿quieres viajar como pobre o quieres viajar como rico? Y la mayoría de la gente decimos, quiero viajar como pobre, perfecto, entonces te pago este viaje de una determinada manera. Ah, no, quiero viajar como rico. Ah, entonces hay otro concepto para poder viajar como rico y entonces utilizar meses sin intereses. ¿Cuándo son buenos utilizar los meses sin intereses? ¿Cuándo es bueno pagar de contado? Y entonces si se llega a adquirir una cierta deuda, que la deuda sea positiva y entonces tener como tal dentro del mismo ahorro podemos costear como tal un viaje pagándolo como rico y entonces se puede pagar de contado y entonces podemos obtener descuentos y entonces podemos generar ingresos bastante interesantes. Sin embargo, quizás un coche pues no lo podamos pagar quizás en una sola exhibición. Lo ideal sí sería pagarlo en una sola exhibición. Sin embargo, si de repente decimos, oye, el coche puede generarme como tal un crecimiento y entonces es parte de mi ahorro el tener algún mecanismo de algún crédito o algo por el estilo, estoy adquiriendo una deuda y estoy generando un ahorro como tal, pero es una deuda positiva. Es importante tener como tal ese conocimiento y saber en qué momento manejar de qué manera cada uno de estos puntos. Una remodelación, por ejemplo, para la casa. Aquí, por ejemplo, no conviene meter meses sin intereses, ¿no? Hay gente que de repente hace el súper y lo carga a meses sin intereses. Oye, el súper lo vas a volver a comprar en 15 días, en una semana, y estás arrastrando una deuda larguísima. Quizás en ese punto no sea de manera adecuada. Entonces, es importante tener ahora este ahorro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con un ahorro a medio plazo o a mediano plazo? ¿Qué pasa si queremos pensar en la educación de los hijos o en construir una casa, en construir un negocio como tal a un cierto tiempo, a unos 10 años? Entonces es importante tener como tal el ahorro. Lo importante del ahorro, lo que les decía, es acumulación de dinero para poder solventar como tal alguna necesidad, algún proyecto, algún punto nuevo que queramos como tal que nos permita llegar a nuestro crecimiento. ¿Qué pasa con el largo plazo?
¿Han pensado que en algún momento habremos de envejecer? ¿Han pensado qué va a pasar el día de mañana cuando ya no tengamos la capacidad física que tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos muy buenas protecciones, o la gente que tuvo la ley de la pensión tiene un muy buen respaldo. Sin embargo, no, esta ley no es eterna. Sin embargo, esta ley necesitamos como tal blindarnos, y el blindaje muchas veces no lo pensamos tan a largo plazo. Pensamos un blindaje ahorita. Si yo ahorita me enfermo, si yo ahorita tengo un problema que necesito costear cualquier situación de casa, de familia, de hijos, de pareja, de personal, tengo el dinero. Oye, pero ¿qué va a pasar con mi yo del futuro? Estoy viendo por mi yo del futuro. El día de hoy estoy resolviendo los sueños de mi yo del pasado, de mi yo niño. Entonces, ahorita podemos trabajar para mi yo adulto, para mi yo anciano, y decirle, tranquilo, yo estoy haciendo las cosas bien para ti. Estoy generando como tal un ahorro, un crecimiento para ti, para tu protección, para tu blindaje. Entonces, es importante estar blindados, no solamente en cualquier parte de nuestro entorno, sino en cualquier parte de nuestro tiempo. Es importante tener esta parte. Y, por ejemplo, Ana me comentaba que es importante y es algo que tocara como tal este punto. Imagínense que tengamos planes de retiro. ¿Por qué les menciono planes de retiro? Porque muchas veces, ¿cómo funciona la mente del ser humano? Lo que les comentaba, lo que es más inmediato es lo que resolvemos. Los planes muchas veces a muy largo plazo los dejamos pasar. Y decimos, pues es que no voy a obtener como tal ningún beneficio o ninguna ventaja teniendo un plan a muy largo plazo. Oigan, ¿y qué les parecería si tenemos un plan a largo plazo, un plan de retiro que además me genere beneficios, que además pueda ser un plan que sea heredable, que sea vitalicio, que se puedan hacer aportaciones adicionales, que podamos hacerlo deducible, y entonces mi yo del futuro va a estar protegido, pero además de que está protegido mi yo del futuro, mi yo del presente está teniendo remuneración, está teniendo una deducibilidad adecuada, y entonces podemos como tal generar una deducción, disfrutar de un ahorro, tener un manejo de mi finanza mucho más adecuada, mucho más sana, mucho más saludable, y entonces poder cubrir a mi yo del futuro cubriendo a mi yo del presente. Y entonces eso es una cosa espectacular, y podemos buscar tener algunos periodos cortos de aportación. O sea, imaginemos que yo quiero aportar a mi yo del futuro hasta que llegue, hasta que el yo del futuro se haga presente. Híjole, muchas veces muchos planes de ahorro se caen por ese tipo de cosas en distintos mecanismos. Cuando hemos empezado a ahorrar una cierta cantidad, ¿cuántas veces hemos logrado mantener esa cantidad y ese ahorro? Entonces, si generamos mecanismos, es importante tener una consideración en el ahorro, mecanismos adecuados que sean fáciles, que sean costeables para nosotros. Imagínense que el ahorro, ¿cómo podríamos decir el ahorro? Imagina que queremos llenar una piscina, que queremos llenar una alberca. ¿Qué pasaría si el llenar una alberca, yo les digo, pues allá hay un grifo de agua, la alberca está aquí, y entonces necesito que vayan y que tomen con sus manitas, y entonces vayan al grifo de agua y que vayan echándole, y vayan echándole? Híjole, nos vamos a tardar horrores. Hay muchos mecanismos de ahorro que eso es lo que nos ofrecen. ¿Qué pasaría si yo les doy 2 cubetas? Pues el primer viaje, pues hay que esperar mucho, es mucho el esfuerzo que esperar a que se llene la cubeta. Ya que se llenó la cubeta, hay que llenar la segunda cubeta. Ya que llené la segunda cubeta, híjole, pues ahora cargarlas. Quizás el primer viaje lo hago fácil, el segundo viaje lo hago fácil, pero el décimo, el onceavo, hijo, qué complicado va a ser. Entonces esa parte ya no está tan adecuada. Hay varios mecanismos de ahorro que esas son la parte. Y hay otros mecanismos de ahorro. ¿Qué pasaría si una persona les da una manguera?
Y entonces conectan la manguera, se fijan que está funcionando de manera adecuada y entonces como tal pueden ir llenando la piscina. Y entonces el mecanismo que van a elegir de ahorro tiene que tener la inteligencia tal que les permita que sea un mecanismo que no los mate en el intento y que sí les vaya generando como tal este llenado de la piscina financiera, por mencionarlo de alguna manera. ¿Para qué se necesita como tal el ahorro? Y esta es la primera pierna que necesitamos como tal fuerte. El ahorro nos permite llegar a la segunda parte como tal, de la segunda parte o la segunda pierna, la inversión. ¿Qué es la inversión? ¿Cuál es el objetivo principal de la inversión? El crecimiento del dinero. ¿Cuál era el objetivo principal del ahorro? El blindaje, la protección. Ahora, necesito crecer mi dinero. Perfecto. Entonces, para crecer mi dinero, ¿qué es lo que necesito hacer? Invertir. ¿Cómo puedo invertir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Necesito un determinado porcentaje, un determinado dinero de recursos con la intención de obtener una ganancia o un rendimiento. Y entonces, ¿cómo voy a obtener ese crecimiento? Ahorrando. Necesito ahorrar. ¿Cómo voy a obtener ese ahorro? Economizando. Puedo generar como tal economización de mis gastos. Esto me va a permitir tener un ahorro. Este ahorro me va a permitir a un corto plazo, me va a poder permitir tener dinero acumulado para entonces poderlo invertir. Y entonces, si se fijan, es una cadenita, es un círculo virtuoso y nos va a llevar a tener obviamente un crecimiento en nuestras finanzas. Entonces, ¿qué es importante considerar? ¿Qué es lo que nos indican los gurúes financieros? De igual manera, tener una inversión del 10%. Misma situación. Aquí Robert Kiyosaki nos comenta cómo generar como tal unos mecanismos de inversión incluso más grandes, incluso crecerlos. Y Kiyosaki en muchos de sus libros lo menciona, Padre Pobre, Padre Rico, en el Pequeño Cerdo Capitalista, que no es de Kiyosaki, también menciona cómo generar inversiones, cómo crecer. Al final de cuentas, todas las inversiones necesitan de un ahorro previo y también nos recomiendan un 10% de nuestros ingresos invertirlo. Ahora, ¿qué es importante considerar? Y es bien importante diferenciarlo y por eso una es una pierna, el ahorro es una pierna y la otra pierna es la inversión. Como tal, ¿qué es importante considerar? El riesgo. Si ustedes se fijan en el ahorro, ¿qué era lo que necesitábamos tener? El blindaje, la seguridad. Necesitamos tener seguridad. Ahora, ¿qué es lo que nos genera la inversión? Lo que nos genera la inversión es un cierto riesgo. Eh, este, este, esta inversión, este cierto riesgo, hay que saberlo también costear y es importante tener en consideración cuál va a ser el rendimiento que vamos a tener. Ahora, ¿cuál es una regla que funciona en todas las inversiones? Eh, las inversiones que tienen un bajo riesgo tienen un bajo rendimiento. Aquella persona que les diga, mi inversión es completamente segura, pónganle una cara de duda y digan, "Hmm, una inversión completamente segura, ¿no me estarás hablando de un ahorro? Porque un ahorro sí puede ser completamente seguro. El objetivo de un ahorro es la protección, es el blindaje. Allí sí tenemos que tener una completa seguridad. Si me dicen mi inversión tiene un cierto riesgo, ok, entonces sí es una inversión. Entonces, si tenemos que un bajo riesgo, ¿cuál es el rendimiento que nos ofrece? De un 2 a un 7%. El 2% nos lo ofrece el banco, que no es definitivamente un mecanismo adecuado. Hay muchos mecanismos que nos ofrecen una mejor inversión. Un 7% CETES directo, por ejemplo, que allí tiene cuál es el riesgo de las CETES, pues el tipo de cambio del país, las decisiones políticas, el valor del peso contra las distintas monedas extranjeras, el PIB como tal, tiene muchos factores como tal de riesgo, como tal los CETES. Entonces, hay distintos puntos. Ahora, ¿cuáles son algunos inversiones, algunos mecanismos de inversión de mediano riesgo? Y esto nos genera un rendimiento mediano de un 15 a un 30%. ¿Y cuáles son algunos de estos mecanismos? Quizás las bienes raíces.
quizás el crowdfunding, quizás algunos mecanismos de inversión en algunas empresas, como tal, el tener acciones en algunas empresas, etcétera, nos puede generar este tipo de rendimientos. Bienes raíces, divisas, nos puede generar estos rendimientos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que tienen? Imagínense que ustedes están invirtiendo y me ha pasado de repente clientes que tienen todo su dinero invertido, no tienen el ahorro, no tienen un blindaje, tienen todo su dinero invertido y entonces, ¿qué pasa? Lo tienen invertido en un edificio, por ejemplo. Llega un terremoto, se cae el edificio y se les cayó toda su infraestructura. Es importante tener las dos piernas, sí invertir, sí tener ese dinero. O sea, sí es importante hacerlo y considerar obviamente los rendimientos y el riesgo. Eh, ¿Y cuáles podrían ser algunas inversiones de alto riesgo? Pues bueno, al final de cuentas, ¿qué es lo que nos genera un alto riesgo, un alto rendimiento? ¿Qué es lo que puede ser? Invertir propiamente en la bolsa, invertir, por ejemplo, hay algunos mecanismos que se llaman principios activos o materias primas. Invertir, este es un mecanismo que se lleva mucho en Estados Unidos, que te puede dar a ganar, te puede generar una ganancia de hasta el 200% de tu inversión. Wow, ¿cómo crees? Sí, puedes meter, imagina que metes $1,000 en compra de maíz y esta compra de maíz, lo que tú generas como tal es después necesitas producir o necesitas tener quien te compre ese maíz. Y entonces tú puedes hacer esa venta de maíz y llevar como tal una producción, una inversión hasta el 200%. Sin embargo, ¿qué pasa si de repente cae el mercado del maíz porque hubo una mala cosecha, porque hubo una contaminación por un hongo, hubo alguna situación, hubo una sequía y entonces el maíz que se produjo fue muy malo? Pues al final de cuentas, hay gente que seguramente ya te compró el maíz o que ya te hizo una inversión como tal. Y entonces puedes generar una pérdida brutalmente alta, sí. ¿Qué es lo que se recomienda para los inversionistas? Primero que nada, saber cómo funciona la inversión, qué es lo que yo voy, o sea, cómo yo voy a ganar dinero, pero también cuál es el rendimiento que me va a dar, cuál es mi nivel de riesgo. No, yo soy una persona muy conservadora, perfecto, me voy a bajo riesgo. No, yo sí soy una persona súper aguerrida, me voy a un alto riesgo. Sin embargo, aún las personas de alto riesgo necesitan tener un ahorro, las personas que tengan un ahorro necesitan tener una inversión. Es algo, no es una sustituye a la otra, es una fortalece a la otra y la otra fortalece a la una. Y es realmente así como vamos caminando. No es como que ustedes cuando caminen den 3 pasos con el pie izquierdo y un paso con el pie derecho y otros 3 pasos con el pie izquierdo y un paso con el pie derecho. Daríamos círculos. ¿Qué pasa si damos un paso izquierdo, un paso derecho, un paso izquierdo, un paso derecho? Vamos caminando hacia donde necesitamos llegar. Entonces es importante tener esta parte. Entonces, otras características que entender de una inversión, cómo el inversor, cómo el mecanismo inversor gana dinero. Porque si el mecanismo inversor no tiene manera de cómo generar dinero, ¿cómo me va a hacer generar dinero a mí o cómo me va a generar dinero a mí? Es importante tener esa consideración. Y realmente una cosa bien importante es entender la inversión. Si de repente llega alguien y nos dice, mira, si te metes al mercado de las bitcoins, yo no estoy a favor ni en contra de las bitcoins. Es un mecanismo de inversión muy efectivo, de alto riesgo. Si la gente de repente no entiende cómo funcionan las monedas electrónicas o las acciones en bolsa o los ETFs o el crowdfunding o las bienes raíces o el remate bancario, es mejor no invertir en ese mecanismo. Si no entendemos perfectamente cómo funciona, cómo voy a ganar dinero y en cuánto tiempo voy yo a recuperar mi inversión y a tener mi ganancia, es importante tener este conocimiento. Si me va a dar una ganancia en flujo de efectivo, esto es, me va a dar una ganancia con una cierta periodicidad de tiempo, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, qué periodicidad, o si es una inversión que me va a recuperar todo al final, o si me va a dar parcialidades, ¿cómo va a ser? Es importante entender todos estos puntos en la inversión.
¿Cuál es la conclusión? Ya estamos llegando, por rápido que parezca, ya estamos llegando a la conclusión como tal, al cierre de esta plática. Y entonces el equilibrio entre los 4 puntos cardinales nos llevará a nuestra libertad financiera. ¿Por qué esto es así? Si de inicio nosotros tenemos un cambio de creencias y trabajamos en nuestra mente, trabajamos en nuestro sentir, y trabajamos en esa parte, vamos a tener una mente mucho más creativa para poder generar más dinero, sabiendo que el dinero puede ser infinito, sabiendo que la abundancia del universo es completamente infinita. Esto nos va a llevar a tener un mayor valor hacia nosotros mismos y un mayor valor también hacia el dinero, hacia la importancia del dinero. Y entonces esto nos va a permitir controlar como tal nuestras finanzas. Al controlar nuestras finanzas, recuerden, una economización de gastos. Esto nos va a generar más dinero. Esa generación de dinero podemos utilizarla para generarnos una protección, para generarnos un ahorro. Como tal, acuérdense que es importante el ahorro para nuestro yo de ahorita y nuestro yo del mañana, y tener todo nuestro entorno bien cubierto, bien protegido. Y este ahorro nos va a permitir incluir dinero para poderlo crecer. Y entonces esto nos va a llevar a nuestra libertad financiera. El equilibrio adecuado entre los 4 puntos nos va a llevar a este lugar al que queremos llegar. Y entonces me encantaría cerrar esta parte de la plática con otro gran video, otro gran video. Y ya lo han visto, pero los quiero invitar a que el día de hoy vuelen alto. Y entonces vamos a ver el otro video. Mi querida familia Niken, ustedes son como Rocky. Ustedes empezaron este camino, han empezado como tal este camino
para mejorar la vida y se han convertido en líderes, han tenido un impacto realmente importantísimo en la salud de las personas. Perdonen ustedes. Entonces, ustedes han tenido un impacto realmente bien positivo en la vida de las personas. ¿Y qué es lo que pasó? De repente empezaron a ser líderes y de repente la gente los empezó a seguir. De repente empezaron ustedes a marcar tendencia, a marcar camino y a convertirse en los líderes de la vida de la gente y a permitir que la gente logre cumplir sus sueños. Entonces, mi querida familia, abro el espacio a preguntas y quiero darles como tal una promoción. El día de hoy las personas que se contacten con nosotros les voy a dar una asesoría financiera personalizada, les voy a construir el traje a la medida. Entonces les pido por favor que me manden un mensaje. Aquí están mis teléfonos, aquí están mis datos. Si gustan copiar mi código QR, allí está ya toda mi información. Si no, pues les pido por favor que me manden un mensaje. Allí está mi correo, allí está mi teléfono. Y pues quiero invitarlos a que juntos seamos parte del crecimiento de este cambio que nosotros mismos podemos generar. Ustedes ya lo están haciendo, mi querida familia Nikken, a través de este gran cambio en la salud que están haciendo en la vida de las personas, y los invito a que podamos tener una salud financiera espectacular. Entonces, muchas gracias a las personas que ya me están empezando a mandar mensajes de WhatsApp. Muchísimas gracias, me pongo en comunicación con ustedes. Les pido por favor que me sigan mandando mensajes para poderles dar la asesoría financiera, y abro espacio a preguntas. Muchísimas gracias, Juan Pablo. La verdad es que hasta parece que eres de Nikken, porque mucho de lo que nos compartes de tu filosofía de vida y de la forma de ver la parte de las finanzas está muy ad hoc a lo que estamos trabajando. Y bueno, de las preguntas que nos ponen aquí, o sea, ¿hay que tener un porcentaje de dinero para invertir y otro para el ahorro? Esa Así es una es. pregunta. Sí. Sí, es Ok, importante. Perdón. Te escucho. No, adelante tú. Muchísimas gracias. Es importante, recuerden que el ahorro y la inversión son como si fueran las dos piernas. Por eso les ponía esa analogía de la parte de las creencias, nuestra mente, nuestro corazón, de la economización, nuestras manos, y para llegar a nuestro crecimiento es importante tener un porcentaje para el ahorro y un porcentaje para la inversión. Se recomienda que sea el mismo porcentaje, 10% en ambos casos, o si de repente tú quieres un objetivo, saber, ok, ¿qué es lo que necesito ahorita para alcanzar ese objetivo? Meterle más fuerza a la inversión, meterle más fuerza al ahorro, y ahí es donde se puede ir jugando como tal. Para iniciar, se recomienda un porcentaje igual. Okay. Y nos preguntan también, ¿en qué recomiendas invertir? Dependiendo, yo allí le tendría que hacer como tal a esta persona en particular una asesoría personalizada, porque igual le digo, invierte en bienes raíces, igual y la persona dice, no, espera, bienes raíces es demasiado riesgo. Ok, entonces, ¿cuál es tu nivel de riesgo? Yo le preguntaría primero esa parte. No, mi nivel de riesgo es conservador. Si yo le ofrezco invertir en materias primas, lo voy a volver loco a la persona. Si es una persona muy arriesgada y le digo, mete dinero en Udibonos, me va a decir, no, o sea, ¿de qué me estás hablando? Esto no me va a generar. Entonces, depende mucho el nivel de riesgo de las personas y el entendimiento que se tenga como tal de la inversión y la pasión, así como vende Nikken con mucha pasión, que la inversión también te apasione, pero hacerlo de manera bien inteligente. Ok, preguntan, ¿tienes alguna recomendación de bibliografía para hacer cambio de creencias? Sí, pues hay muchos libros de coaching de inicio para hacer cambios de creencias. El padre del coaching, se me fue ahorita el nombre, John. Te lo comparto y les doy el nombre, pero hay libros, por ejemplo, propiamente en la parte de creencias, coaching, desarrollo de líder, los 21 puntos para el desarrollo como tal de un líder. Ese habla mucho de cambio de creencias. Ya en un punto de vista más financiero, podríamos manejar
los libros de Kiyosaki, por ejemplo, la salud financiera para tus hijos, Padre Pobre, Padre Rico, Pequeño Cerdo Capitalista, libros también de Tony Robbins maneja varios libros que están muy enfocados a la parte financiera, pero también muy enfocados a la parte del desarrollo como tal, de creencias, de ruptura de creencias. Tony Robbins es un gran rompedor de creencias. Entonces, busquen la bibliografía de Tony Robbins, los 21 puntos para ser líder, una lectura mucho más amable, mucho más enfocada también a la parte de la espiritualidad, los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz. Es un gran punto porque al final de cuentas muchas de las creencias propiamente se forman a través pues de estos cuatro acuerdos, ¿no? Entonces, ese es un gran libro. El de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Ese es otro gran libro para ruptura de creencias. Jorge Bucay tiene varios libros. Hay uno que tiene los 4 libros, que es la ruta. ¿Cómo se llama el libro de Bucay? Bueno, son la ruta del éxito, la ruta del sufrimiento, la ruta son los 4 libros de las 4 rutas. Esos libros también son súper buenos para hacer una autoevaluación, un autoconocimiento y de ese autoconocimiento generar una ruptura de creencias. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenísima toda la bibliografía que nos estás compartiendo. Y que si hay alguna herramienta que recomiendes para hacer un presupuesto. Sí, yo les puedo enseñar, o sea, esta persona si quieres que me busque, yo le puedo decir cómo hacer un presupuesto. Hay varias aplicaciones, yo tengo un presupuesto en Excel y tengo además la aplicación, entonces le puedo dar a esta persona la asesoría de cómo hacer el presupuesto. Allí en el libro El Pequeño Cerdo Capitalista habla de 5 factores específicos para meter como tal un presupuesto o pues un control en la parte presupuestal. Mi coach financiero, Alejandro Saracho, que también tiene muy buenos libros, lo pueden leer. También tiene un mecanismo que se llama 7+1 de cómo manejar la parte del presupuesto. Entonces, yo le podría decir a esta persona cómo desarrollar su Excel, cómo hacerlo bonito y qué aplicaciones pueden buscar que sean adecuadas, en la que puedan incluso mandarle alertas, decir, oye, pues mete tu registro del día, tu presupuesto del día. Y entonces hacerlo. Hay algunas aplicaciones incluso que cuando cumples con tu mérito, te brinca, te da una alertita de felicidades, has cumplido con tu meta. Entonces, eso es también bien importante, así como en Niken los reconocen con distintos niveles y con distintos viajes y distintas convenciones y distintos puntos súper buenos. Esa es una muy buena filosofía. El ser humano necesita ser reconocido. Entonces, si cada uno de nosotros nos vamos reconociendo esos logros financieros, vamos a hacer que el camino sea mucho más disfrutable para la libertad financiera. Perfecto. Bueno, tienes muchas felicitaciones, que te agradecen muchísimo, muy buenos tips. Aquí una Muchísimas gracias. en específico nos preguntan, invertí en Banorte 6,000 pesos y en 3 semanas me quitaron 700. ¿En dónde estuvo la inversión? Pues en el banco. Yo pensaría que en el banco, porque habría que analizar cuál fue el tipo de moneda, cuál fue el tipo de cambio, cuál es el tiempo como tal de la inversión. Igual y fue un dinero, o sea, igual y el dinero como tal te da un rendimiento al cabo de 2 años, de 3 años. Entonces, igual y los bancos, que es lo que muchas veces utilizan, y de hecho eso es algo que pasa de repente en las tarjetas de nómina o en algunas cuentas maestras, el banco sabe cuáles son tus fechas de que puedes como tal tener un crecimiento o tener un rendimiento. Entonces, hay ocasiones en las que los bancos se pueden jinetear el dinero a las personas y después lo regresan y les dan la inversión y tal. Pero al final de cuentas es importante entender cuál es la inversión, porque igual y era parte del proceso de la inversión esta pérdida de los 700 pesos e igual y hay una recuperación un año después o 6 meses después. Entonces sería interesante entender toda la inversión como tal. Así de inicio, como me lo dices, la inversión fue para el banco.
Ok, entonces mejor que te contacte y que te diga y te pueda mostrar en qué instrumento se invirtió y que ya le puedas decir que si le conviene moverlo a otro lugar y demás. Así es, agua Niken, Eh, buenísima. Normalmente tenemos así como la inquietud de cuando queremos empezar a invertir, pues aunque sea que empecemos con poquito, con 10, 15, 20,000, 50,000 pesos, como que dónde meterlos. O sea, sabemos bien que el banco como tal es de las peores opciones, ¿no? De las Entonces, peores. eso es lo que... Hay otra persona que ahorita, la verdad, me encanta. Ella dice, va iniciando en Niken y con lo que va recibiendo abrió CETES directo. Ok, Ahí se puede manejar ahorro y inversión a la vez, por lo que voy entendiendo, es lo que nos sí. pregunta. Sí, es muy buena, es muy buen mecanismo. O sea, CETES directo es un mecanismo provisto como tal por el gobierno y es un mecanismo de inversión más que de ahorro. O sea, sí puede manejar un cierto ahorro. Sin embargo, hay mecanismos de ahorro que le generan un mayor blindaje. O sea, hay que entender cuál es el concepto. Recuerden que el ahorro está enfocado al blindaje, a la protección, y la parte de los CETES directo como tal está enfocado hacia la inversión, hacia el crecimiento. Entonces, está muy bien, qué bien que empezó a hacer como tal este mecanismo. Ese es un mecanismo de inversión de bajo riesgo. Sin embargo, no le ofrece como tal un respaldo propiamente, o sea, un respaldo, un blindaje, una protección, fuera de tener el dinero en un cierto mecanismo de moneda, que son los CETES, y que generan como tal, más que moneda de tipo de cambio, que son los CETES, que genera como tal un crecimiento, pero no hay un blindaje propiamente. Ok, perfecto. Y nos comentan también para una persona que pues ahorita no tiene ni para ahorrar ni menos para invertir, entonces, ¿cómo puede empezar? Hay que empezar haciendo economización de gastos. Yo le puedo dar una asesoría financiera en la que le diga cómo poder capitalizar. Hay muchas actividades que de día a día realizamos y que no nos damos cuenta que pueden ser capitalizables. Si ustedes en algún momento hacemos en coaching, en PNL se le llama modelaje como tal, si modelamos todas las actividades, absolutamente todas las actividades realizadas por el ser humano son capitalizables. Entonces, yo le daría una asesoría personalizada a esta hombre-mujer y decirle cómo puede generar mayores ingresos, y obviamente a través de sus actividades. Por eso es personalizado, porque si yo ahorita les digo, claro, pues es que tienes que hacer X, igual y me dice, uff, detesto hacerlo. No, pues no funciona ese consejo. Entonces, más bien con base en su pasión, en lo que esta persona hace de manera cotidiana, cómo podemos capitalizar esas actividades. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, yo en algún momento comentaba contigo que, bueno, hasta que yo conocí que existía la herramienta de poder tener alguna póliza de algún tipo de ahorro o de seguro que a la vez te sirva para deducción de tus gastos en tus declaraciones anuales, yo de verdad dije, pues, ¿por qué no supe eso mucho antes, no? Entonces, hay muchas personas que estamos en Niken y que ya, pues, los ingresos, gracias a Dios, pues, van siendo mejores año con año, y en el momento en el que ya se tienen que presentar declaraciones anuales, conocer cómo poder sacarle el mejor provecho y que no se termine yendo el dinero en los impuestos, ¿no? Y que Sí, pueden ser. definitivamente. Ujú. Eh, Al final, vamos, es bueno pagar impuestos, es sano pagar impuestos y esto ayuda a la economía del país, y que la economía del país esté estable es bastante bueno y nos conviene a todos. Sin embargo, hay muchos impuestos que definitivamente el gobierno también puede trabajar para nosotros y ayudarnos como tal, como empresarios, a generar como tal. Entonces, hay muchos mecanismos interesantes, a través de ahorro, como bien lo comentas, a través del blindaje, para poder hacer planes de retiro, por ejemplo, son muy buenos planes, y por eso puse la diapositiva del retiro como tal. Yo les puedo dar esa asesoría de cuáles son los mecanismos de retiro más adecuados para que puedan llegar a tener una deducibilidad de hasta 300,000, 320,000 pesos al año. Entonces se puede generar una gran deducibilidad. Excelente, Juan Pablo, muchísimas gracias. Pues creo que ya estamos sobre el tiempo, pero no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, comentaban también que el libro de Hojas de Rutas de Bucay y que si te referías a John Whitmore, que es hablabas ahorita de algún libro. Sí, sí, muchísimas gracias. Tienen toda la razón. Hojas de ruta de Bucay, tienen la razón allí.
ese de hojas de ruta de Bucay tiene las 4 rutas como tal. Entonces, Bucay hace un análisis bien bonito de cómo es, muchas veces, cómo es la creencia, cómo se genera la creencia a través de un condicionamiento social. Y entonces, ¿cuántas veces no escuchamos el dinero es malo, o tú no vas a ser capaz de conseguirlo, o tú no eres bueno, o tú no mereces? Y entonces nos creamos como tal esa idea y vamos viviendo con toda esa piedra encima. Entonces, Bucay hace un análisis bien bonito de cómo romper esas creencias de manera muy rápida. Excelente, muchas gracias. Y bueno, pues la verdad te agradecemos muchísimo el que nos ofrezcas esta asesoría personalizada, porque bueno, definitivamente tú con tu experiencia, cuando tú me hiciste ese cuestionario, me hiciste pensar en cosas que yo pensé que ya lo tenía todo pensado y no es cierto, ¿no? Así es. Entonces, eso es algo muy padre porque si a lo mejor, aunque a lo mejor ahorita no sea el momento de llevar a cabo una inversión o de un plan de ahorro, por lo menos ya saber hacia dónde vamos, ¿no? Por lo menos tener la claridad de decir, en el momento que se pueda generar este recurso, ¿dónde tengo que ponerlo para que pueda, pues me lleve a ese equilibrio de esa libertad financiera, ¿no? Excelente, sí, sí es importante. En el coaching tenemos una frase hermosa que dice, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Si no eres tú, ¿quién? Si no es con amor, ¿cómo? Entonces, el día de hoy, tú eres la persona responsable para que puedas comenzar a darle el cambio a tu vida y que el día de hoy puedas empezar a construir tus sueños financieros y que empieces a vivir la vida que siempre has querido vivir. Y yo te ayudo con toda esta parte, con muchísimo gusto, a lograr sacar la mejor versión de ti y a lograr esos sueños financieros que tanto estamos buscando. Excelente, Juan Pablo. Pues muchísimas gracias. De verdad estuvo muy padre tu plática. O sea, quisiéramos como saber más y aprender más, pero pues ya tenemos el tiempo. No sé, Lulú, si quieras tú compartir algo para el cierre. Pues sobre todo, Juan Pablo, hay personas conectadas de Perú y bueno, preguntarte si hay esa capacidad de que también a ellos los puedes asesorar con este diagnóstico, porque bueno, sabemos que es otro país, a lo mejor son otras formas regulatorias en cuanto al tema de impuestos y todo eso. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, les puedo dar asesoría en mecanismos como muy globales. No conozco las leyes fiscales, las leyes financieras como tal de Perú, pero al final de cuentas les puedo dar asesoría de manera muy global. Ahora, a todas las personas que están en México, pues al final de cuentas, la misma asesoría puede llevar como tal a un proceso que no tenga como tal un costo en particular, y a las personas de Perú sí podría llegar a tener un costo porque tendrían que ser mecanismos que yo no conozco como tal en Perú y necesitaría pues estudiarlos un poquito más. Ok, pues muchas gracias, Juan Pablo. Y bueno, pues de verdad muy enriquecida tu charla. Definitivamente, como dices, hay que ser protagonistas de nuestras finanzas, ¿no? Y que no el día de mañana, digamos, lo hubiera hecho, tuve que haber tomado la oportunidad. Entonces, bueno, pues de verdad, dense este espacio de conocer este diagnóstico presente en sus finanzas y de verdad, Juan Pablo, que te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu conocimiento en este tema. Muchísimas gracias a ti, Lulú. Muchas gracias, Ana. Y pues bueno, a toda la familia Niken, en verdad, gracias porque su trabajo, su pasión, su esfuerzo están cambiando el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias a ti, Juan Pablo, y gracias a todos los que se conectaron. Excelente día.